corresponde continuar y cerrar con el tema que estamos llevando en febrero, ¿verdad? Que tiene que ver con el amor. Y mientras ponen el versículo que les pedí en Mateo 27, ayúdenme ustedes a mencionarme los mandamientos, los 10 mandamientos. Vamos, teólogos, los 10 mandamientos. Bueno, mientras ponían el versículo les dije, todos esos que ustedes mencionaron, el Señor los redujo en 2 grandes mandamientos. Y en el versículo, en Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, tenemos el primer gran mandamiento. Todos esos mandamientos se reducen en 2. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y gran mandamiento. ¿Se recuerdan que hace 2 domingos estuvimos hablando? El hermano Julito creo que es el que estuvo hablando con relación a este primer gran mandamiento. Pues ahora nos hablaba cómo hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser. Pero ahora vamos a ver la segunda parte, y el segundo gran mandamiento es la manera como nosotros vamos a demostrarle al Señor que lo amamos. ¿Sí? Este es el complemento, el segundo gran mandamiento. Y está en el versículo 39, siempre en Mateo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo a ti mismo. Vamos a empezar por el inicio, irnos a nosotros mismos. ¿Sabe que el amarnos a nosotros mismos tiene que ver con el valor que el Padre nos ha dado? Y este valor es determinado por el precio que se ha pagado. ¿Y sabe cuánto han pagado por nosotros, por cada uno de nosotros? ¿Sabe cuánto? El precio de la sangre de Jesucristo. Así que valemos bastante. Tenemos un alto precio. Y Jesús pagó un alto precio por nuestras vidas. Y es bien importante entender esto, porque el amarnos a nosotros tiene que ver con el valor que nosotros tenemos. Jesucristo pagó un alto precio, dejó su gloria, dejó la alabanza en el trono, vino a esta tierra a hacerse como usted y yo, padecer lo que ya sabemos que padeció, morir en la cruz. O sea, es un alto precio. Y quiero decirle que nadie paga un alto precio por algo que no vale nada. Así que nosotros valemos la sangre de Cristo. Somos más que valiosos. Eso es lo primero que debemos de dejar establecido. Eso es lo primero que nosotros necesitamos establecer. Porque tenemos que establecerlo muy bien, tener convicciones muy claras, muy fuertes. Porque yo sé que este sistema, el sistema del mundo, la moda, las tendencias y todo lo que se está moviendo, nos colocan a nosotros una viñeta, un precio. Y hemos oído aquella expresión que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Sí. Y es que de allí, de eso, se desprende un concepto tan equivocado y tan erróneo y tan dañino, el pensar que ellos establecen nuestro valor, que la moda y las tendencias establecen nuestro precio. Y eso de tener, porque
cuánto tienes, cuánto vales, hace que muchas veces estemos queriendo tener para valer. Y entonces queremos tener estudio, más estudio, y hacemos el grado, posgrado, extragrado, ultragrado, todo lo que haya en estudios. Y no es malo, nada de eso es malo. Pero si nuestra motivación es tener casas, tener propiedades, tener joyas, tener todo lo que nosotros queremos agregarle al valor que ya tenemos. Queremos tener like. ¿Cuántos likes queremos tener? Porque eso nos da valor, ¿o no? Esos son los conceptos equivocados que nosotros tenemos cuando no definimos nuestro valor. Y yo creo que de esta mañana todos los que salgamos aquí vamos a tener la seguridad, la convicción de cuánto vale usted, de cuánto precio se pagó por usted. Porque de no ser así, sucede que no solo es el problema de que nosotros queremos y nos esforzamos y nos llenamos de ansiedad, queriendo tener todo, tener marca, tener 90, 60, 90, tener todas esas cosas. Porque los medios y el mundo está enviándonos este mensaje. El gran problema mayor es que, según ese concepto, nosotros queremos medir a los demás, ¿sí? Y valoramos a los demás, olvidándonos que Jesús pagó y que el Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. Todos valemos. Así que el verdadero amor, el verdadero valor lo da nuestro Dios, nuestro Creador. El que nos formó, el que nos hizo, el que sabe de qué estamos hechos y para qué somos hechos. Y sabe que si no nos amamos a nosotros mismos sería, si nosotros no nos valoramos ni nos amamos a nosotros mismos, sería como menospreciar la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es como menospreciar la sangre de Jesús. Y no solo eso, es menospreciar el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, habitando en nosotros. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es poca cosa? Y está en nosotros. Menospreciarnos a nosotros o desvalorizarnos a nosotros es menospreciar la posición de hijos de Dios. Y sabe que esa posición de hijos de Dios, solo eso, no sé, ustedes ven hijos de reyes, hijos de príncipes, de rey, hijos de presidentes, cómo caminan, con qué seguridad entran y salen, porque ellos saben quién es su papá. Esto me recordó, y eso fue en la madrugada que me recordó, y para que mis hermanos sientan un poquito de envidia, mis hermanos de carne, 2 horas antes que mi papá muriera, me llamó. Y entre pláticas que hicimos, él estaba planeando ir a la capital y íbamos a ir a cenar juntos y todo. Y entre esa plática me dijo esto: hija, tú vales oro. Y le digo: papá, ¿de cuántos quilates de oro? ¿De cuántos quilates de oro? Y me dice: ¿de cuántos quilates es el mayor quilataje? ¿Cuánto es el mayor quilataje? ¿Ah? Pero así yo medio tanteando le dije de 36, pero no, mentira. Le dije de 24 quilates. Pues tú vales oro de 24 quilates, me dijo. Mire, hermano, sentí así, va. Digo, si yo me sentí tan, wow, somos 8. Pero a mí me dijo que valía oro. Pero, ¿qué tal si el Padre Celestial le dice a usted: hija, hijo, vales la sangre de Cristo? Es para salir de aquí como un pavo real.
Es para salir de aquí así, ¿va? Como un pavo real, así. Porque saben una cosa, porque muchas decisiones malas que tomamos, aún relaciones dañinas que nosotros adquirimos, y los pecados que se cometen contra nuestro cuerpo, que hacemos contra nuestro cuerpo, como ¿qué? Adulterio, fornicación, el alcohol, la droga y todas esas adicciones y todos esos males. Cuando lo hacemos como una, yo les diría casi es la evidencia de que nos amamos muy poco. Y dígame usted, y si nosotros no nos amamos, ¿cómo entonces vamos a cumplir con la segunda parte de este gran mandamiento? Porque mire la segunda parte de este gran mandamiento en el versículo, siempre en el 39. Y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo. O sea, amar a los otros como nosotros nos amamos. O sea, que una manera de demostrar cuánto nosotros amamos a Dios es amando a otros. ¿Sí? En 1 de Juan 4:20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿cómo yo puedo decir que estoy amando a Dios si no lo veo? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con ustedes. No siempre es fácil amar a los otros. No siempre sentimos, de verdad, sentimos el amar a otros. Por eso, mire la sabiduría de nuestro Dios. Por eso el amar a otros lo dejó como un mandamiento. ¿Qué les parece? ¡Pling! Nos metió el Señor. Ok, no te estoy pidiendo que si lo sientes y que si quieres. Es que tienes que amar a los otros. Y no solo y el asunto no es que solo amar a los otros. Es como a ti mismo. Y ahí es otro lío. Como a nosotros mismos. Muchas veces nosotros podríamos creer que amándonos tanto, pensando que el mundo gira alrededor de nuestra vida, amándonos tanto hasta llegar al narcisismo, o podríamos erróneamente también estar pensando que si nosotros damos a los pobres damos todo lo que necesitan a los pobres, si nosotros vendemos y damos todas las cosas y las repartimos entre los pobres y a los necesitados, y si damos nuestro cuerpo, aún dice la Biblia, para ser quemados, nosotros muchas veces podemos tener el error de pensar que al amarme mucho, y que al dar mucho y al ayudar mucho y dar, bueno, hasta todo, hasta quitarnos el bocado de nuestra boca para darle a otro, podríamos pensar que eso es amar a Dios con todo nuestro ser. No. Les voy a decir por qué. Porque si en las cosas que nosotros hacemos no está la vida de Dios, no está el amor de Dios, todas esas cosas serían, si quiere llámele, actos de caridad, beneficencia. ¿Qué otra cosa le podríamos ya? Ayudas humanitarias, buenas obras,
pero son obras muertas si no tienen la vida de Dios. Amén. Todo eso es bueno, pero si no tiene la vida y el amor de Dios, obra muerta. Así que no es la manera, porque entonces sería, hay muchos que hay muchos que están amando a Dios bastante, mucho más que nosotros, y nosotros no podríamos alcanzar a amarlos como ellos los están amando. Y no está así, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles algo que todos conocemos. Hubo un día en la vida de Pedro, un día y en un solo momento, Jesús le hizo una pregunta, más bien, la misma pregunta 3 veces a Pedro. Y la pregunta era: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Sabe que ese es el único lenguaje, es el idioma de Dios, es el lenguaje, es la única manera que Dios entiende que nosotros amamos, lo amamos con todo nuestro ser? No es yo no sé si usted, pero yo soy medio romántica con el Señor y a veces le digo: te amo, mi Señor, te amo, te amo. Mua, 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 mua. No sé si ustedes cómo le hacen en su intimidad con el Señor. Yo: te amo, te amo. Ay, estoy loca por ti. Yo estaba en ese romanticismo. Te amo, tú sabes que te amo, te amo, te amo, te amo. Tuve que callarme. ¿Saben por qué? Una pregunta vino a mi espíritu: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea que ese lenguaje nosotros podemos matarnos diciendo al Señor que lo amamos, le cantamos, le declamamos, lo gritamos a los 4 vientos, pero el lenguaje que Dios entiende que de amor es cuando nosotros cuidamos a otras personas. Esa es la única manera. Y ninguno de nosotros puede producir ese amor. Ninguno de nosotros. Este amor, fíjense que en los frutos del Espíritu, el primer fruto del Espíritu en Gálatas el primer fruto del Espíritu es el amor. Y ese amor, el único que lo puede producir, quien es amor, la fuente del amor, Dios en nuestras vidas. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo. Es bien interesante y es de suma importancia que nosotros veamos cómo Jesús, mire, estos mandamientos, Jesús estaba en una conversación con un conocedor de la ley, un estudioso de la palabra de aquellos tiempos. Y es bien interesante y es bien importante que lo entendamos de esta manera, porque Él le dice: mira, hace este mandamiento, cumple este mandamiento y cumple esto, porque de esto depende la vida eterna. Y entonces quiero que lo veamos en Lucas 10. Vamos a leer solo Lucas 10, 29. Lo otro se lo voy a comentar. Pero él, estamos hablando de este estudioso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. Acuérdense que el versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Claro, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús, ellos, los judíos, estaban creyendo que el prójimo era la persona inmediata, con la que compartían, con la que convivían, con la que tenían algún tipo de afinidad. Era su raza, su gente, su pueblo. Entonces le pregunta: ¿y cuál? Porque era para tentarle. ¿Y cuál es mi prójimo? Jesús no le da la respuesta. Jesús le cuenta la historia
le cuenta la historia del buen samaritano. Y le dice, un hombre que venía bajando de Jerusalén, iba para Jericó, fue asaltado en el camino. Y lo golpearon tanto y lo dejaron como muerto allí. Entonces, venía un sacerdote y cuando viene caminando el sacerdote por ese camino, ve al que está tirado allí herido y se aleja. Claro, él era un sacerdote, no se puede contaminar con nada muerto. Entonces dice, más tarde viene un levita y el levita pasa y lo ve y dice que se va de lejos. Pero después llega un samaritano en su cabalgadura, porque lo relaciona por lo que dice. Y cuando lo ve, samaritano, me da la impresión que el que estaba herido era un judío, porque venía bajando de Jerusalén. Un samaritano, judíos y samaritanos no se llevaban. Y un samaritano dice que movido a la compasión, llegó, lo atendió, paró su programa y su ruta, sacó los vinos, aceites, los curó, lo vendó. No solo eso, me imagino que le dijo palabras de aliento. Todo va a estar bien, ya vas a recuperarte. Y dice que lo subió y lo llevó y lo puso en la cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro. Y no solo que un lugar seguro, sino que ella estuvo cuidándolo y ya cuando se tenía que ir le dijo al mesonero, mira, aquí te voy a dar este dinero para que lo tiendas y lo cuides. Y cuando yo regrese, si algo te debo, yo te lo voy a pagar, pero cuídamelo. Y el último versículo dice, entonces, en el versículo 37, después de que Jesús le explica esto, le dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo me imagino que el susto que se llevó este tipo, uno porque se recuerdan que ellos habían escuchado, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo en Mateo 5:43 y aborrece a tu enemigo. Pero yo digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hasta allí, hasta la primera parte de este versículo estaba bien con este estudioso de la ley. Hasta ahí estaba bien. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Hasta ahí estamos. Entre nosotros nos amamos, no hay problema. Pero Jesús siempre va mucho más allá. Y el estándar de Jesús es diferente a lo que están acostumbrados. Y ahí es donde ahí suceden situaciones en nuestra mente. Porque muchas veces venimos nosotros con estándares y con patrones que se salen de la realidad. De lo que Jesús quiere. Del nuevo estándar de vida que Jesús estaba estableciendo. Y le dice, y aborrece. Oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso ellos habían, diente por diente, ojo por ojo, eso es lo que ellos habían aprendido. Pero ahora Jesús dice, pero yo os digo. ¿Qué dice Jesús? Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que ultrajan. Orad por los que los maldicen. ¡Wow! Tremendo. La mejor manera que Jesús pudo explicarle a este hombre fue con esta historia de buen samaritano. El último, después de explicarle, dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú y yo lo mismo.
¿Hacer qué? Tomar tiempo. Porque lo que vimos en la historia es a un hombre que se detuvo, que hizo todo lo que hizo, que se esforzó, que curó, que vendó, que llevó, que pagó. Eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Gastó tiempo. ¿Hacer qué? ¿Sabe que aquí en nuestra casa tenemos una tremenda bendición? Nosotros estamos bien claros. Los pastores nos han transmitido una visión y nosotros corremos con esa visión. Y una de las cosas que nosotros aprendemos y que realmente y definitivamente que sí se practica es que conocemos este trabajo del buen samaritano. Yo sé que en medio de nosotros hay muchos buenos samaritanos que han cuidado, han detenido su programa, han dejado a su familia, han gastado su vida, su tiempo, han levantado gente, han cuidado gente, le han dicho vas a estar bien, mira, no te voy a dejar. Han gastado sus fuerzas, hemos gastado. Me voy a incluir porque también me encanta esto. Hemos gastado. Muchos de nosotros estamos aquí y están allí porque hubo un buen samaritano que tomó el tiempo para cuidarnos, que tomó y gastó su energía para cuidarnos. Eso es hacer que compañeros de consolidación y gente que está trabajando en consolidación, de verdad, el Señor, mira, reciben este aplauso de parte del Señor. No cansemos de hacer el bien, de levantar a esos heridos de corazón. Quizás no iban heridos como vemos a pero gente destrozada, familias destruidas, hogares terminados, gente en depresión, corazones quebrantados. Y el Señor ha levantado y nos está levantando, y espero que levante en medio de ustedes a muchos más buenos samaritanos. ¿Cómo sería el mundo si todos cumpliésemos con esos dos grandes mandamientos? ¿Cómo serían nuestras familias? Yo sé que muchas veces aún con nuestros mismos nos es difícil. Aún pensando como los judíos pensaban que solo nuestro grupito y nuestra familia y los míos, muchas veces es difícil o no es difícil. Muchas veces es difícil. Muchísimo más difícil es y más desafiante es amar a los que están alrededor, a los que no son de nuestra, quizás de nuestra religión, de nuestra cultura, de nuestra clase, que no son tantas cosas que nosotros hemos establecido de diferentes y que por eso pensamos que no son de nuestro club. Pero aquí este buen samaritano nos desarmó, el Señor Jesús nos desarma con este buen samaritano. Ni cuestiones religiosas, argumentos religiosos se fueron allí. Argumentos culturales se terminaron allí. Oh, es que yo no puedo gastar lo mío para darle al otro. Se fueron ahí. Ah, es que yo tengo mis planes y mi proyecto de vida. Se terminaron ahí. Ahí lo importante era levantar al herido y cuidar a este herido. Entonces, eso es. ¿Cómo sería, dígame usted, su casa? ¿Cómo sería su familia? ¿Cómo sería este mundo si pudiéramos nosotros cumplir con estos dos grandes mandamientos? Yo sé que la Biblia dice que por la maldad que ha abundado, el amor de muchos se va a enfriar. Sí, lo dice la Biblia. Pero muchos, mire, hay promesas, hay palabras y todo, no las tomamos así de corazón como nuestra, pero esa muchas veces la tomamos y la agarramos. Sí, así dice el Señor.
Solo simplemente para justificar nuestra insensibilidad. El mundo necesita buenos samaritanos, hermanos. Su casa necesita una buena y un buen samaritano en su casa. Todos nosotros somos súper imperfectos y el modelo de imperfección la tiene enfrente. Todos somos imperfectos, pero con todas nuestras imperfecciones, nosotros nos gusta que nos amen. ¿Sí? Con todas nuestras imperfecciones, nos gusta que nos perdonen nuestras ofensas. Con todas estas imperfecciones, nosotros queremos ser aceptados, ser cuidados, ser amados. ¿Sí o no? O algunos dicen, no, a mí, yo estoy aislada en el mundo. No, todos queremos ser amados. Todos queremos ser estimados. Todos necesitamos ser perdonados. Y ninguno de nosotros pudiera amar si no hubiésemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Porque dice la Biblia que Él derrama amor sobre nuestros corazones. Ninguno de nosotros podría amar si no hemos recibido ese amor. No lo podemos producir. De nosotros no puede salir el amor si no se ha derramado en nuestros corazones primero. Y luego, no podríamos nosotros ser misericordiosos con alguien si nosotros no hubiésemos experimentado misericordia. No pudiésemos perdonar a nadie si nosotros no hubiésemos experimentado el perdón. ¿Alguno de ustedes ha experimentado misericordia de Dios? ¿Alguno de ustedes ha experimentado el amor de Dios? ¿Alguno de ustedes ha recibido perdón de Dios? Y si nosotros ya recibimos todo eso, nosotros estamos para poder dar a otros. ¿Sí? Solo quiero preguntarles, y quisiera con esto ir terminando, si ha sido tan difícil amar a los que están alrededor de usted. ¿Sí? A esas personas quizás conflictivas, porque sí, ¿verdad? Hay algunas personas, o habemos algunas personas que no somos tan fáciles de convivir, ¿verdad? Pero nos incomodan y a veces hasta ¿verdad? Hasta nos atacan. Si nos ha sido difícil convivir con ellas, amarlas, perdonarlas. Por nuestra cuenta, les quiero decir y les quiero quitar un peso encima. Eso es normal. Sí, eso es normal. Sí, es normal y es entendible. Porque, como les dije, en nuestra naturaleza no podemos lograr. Es necesario que nosotros hagamos lo que Jesús dijo que hicieran. Lo que vimos hacer al samaritano. Nosotros necesitamos permitirle al Señor que derrame de su amor en nuestro corazón. Primero, para poder nosotros amarnos a nosotros mismos. Recibir el amor de Dios para primero nosotros amarnos. ¿Sí? Lo necesitamos. Y no solo, sino eso, sino que comprender lo valioso que nosotros somos como hijos. Cuando nosotros comprendemos lo valioso que nosotros somos, sí vamos a podernos amar a nosotros mismos y vamos a poder valorar a los demás. Y con ese amor que nosotros tenemos, vamos a poder amar al prójimo. Pero esta hora es bien importante que nosotros abramos nuestro corazón. Porque yo sé que nos ha sido difícil. Nos ha sido difícil
muchas veces entender cuánto amor el Señor ha derramado sobre nosotros. Nos ha sido difícil, si no vea su condición, nos ha sido difícil y mucho más difícil amar a otros. Pero en esta hora, el Señor quiere derramar amor abundante en nuestros corazones. Yo sé que, ¿se pueden poner de pie, por favor? Yo sé que en medio de nosotros hay personas que han estado luchando con esto. De nosotros no puede venir el amor. Usted y yo, por más que se esfuercen, ¿sabe qué es lo que pasa cuando nos esforzamos? Queriendo amar en nuestras fuerzas, amar en nuestras fuerzas, que en la primer falla del otro, dejamos de amarlos. ¿Sí? Que por más que nosotros juremos delante del altar amor eterno, un pacto de amor, no es difícil sostener ese pacto. Conflictos alrededor de nuestras vidas, familias en conflicto, porque no hemos aprendido a amar con ese amor que el Señor quiere derramar en nuestros corazones.